Hola, buenos días. Hoy vamos a ver una sesión sobre la certificación NCS Core. Esta certificación eh, está creada por Nutanix para acreditar las competencias en la parte de servicios de deploy del clúster de Nutanix. Veremos dentro de qué bloque de certificaciones se engloba. Y a diferencia de otras sesiones, como en mi opinión, una vez adquiridas las competencias básicas de instalación, es una sesión realmente sencilla, no de mucho contenido, sino de mucha práctica, lo que he hecho es ir revisando los contenidos que aparecen en las preguntas del examen con las preguntas que aparecen en el examen. Por lo tanto, las preguntas que vais a ver durante el día de hoy van a ser preguntas reales, con contenidos reales que aparecen durante el examen. Bueno, visto que por aquí también ya está Bartolomé, pues vamos a empezar. Cualquier duda que tengáis, me podéis preguntar. La sesión durará aproximadamente menos de una hora sí. Y cualquier cosa que queráis saber, pues ya sabéis, no dudéis en decirme. Vamos a ver, voy a ponerlo así y empezamos. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ver durante la sesión de hoy? Vamos a ver en qué consiste el curso y el examen, cuáles son los criterios que necesitamos y dónde podemos preparar el curso y cuáles son los requerimientos previos para hacer el examen. Vamos a ver una revisión de los distintos bloques de conocimiento que componen el pool de preguntas del examen y vamos a analizar esos contenidos con 5 ejemplos de cada una de esas secciones. Y en la última parte os dejaré el acceso con enlaces a los principales documentos y recursos con los cuales preparar esta certificación. En primer lugar, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar con esta certificación? ¿Para qué nos sirve y cómo la vamos a poder preparar para superar el examen? La certificación NCS Core, no confundir con NCS Core, porque la que lleva E es de Engineering y la que no lleva la E es de Servicios. No tiene nada que ver una con la otra, pero sí es muy recomendable tener los conocimientos que proporcionan la certificación de Engineering, porque al final son conceptos que se van a tener que administrar dentro de lo que es el clúster de Nutanix. Pero lo que sí que existe como prerequisito es que se tenga la certificación NCP-MCI. Realmente no es como tal, se puede hacer directamente la certificación, pero a nivel de programa de canal sí van a exigir que para que compute la certificación NCS Core se tenga previamente el NCP. No quiere decir que a nivel de compañía se tenga, sino que la persona que va a hacerlo tenga el NCP. Es decir, la persona que va a hacer el NCS Core tenga el NCP MCI. ¿Qué versión? No lo especifica. Simplemente que se tenga el NCP NCI. Y con esto, pues vamos a poder llegar dentro de los dos programas que existen en Nutanix, el programa de Reseller y el programa de Service, vamos a poder llegar a los niveles más altos, que en este caso es Champion. Como veis, España está en la zona 3. Esta certificación se exige que el partner tenga una única persona certificada con esta certificación para poder llegar al nivel Champion. Bueno, y las previas de los otros niveles también son necesarias, pero solamente se exige una persona. Los niveles previos no se exige que tengan esa certificación. Debajo os he dejado el enlace para que podáis revisar el programa de canal donde están estos requerimientos. Llegando a Champion, pues se tienen unos incentivos mayores. Por lo tanto, a las empresas les interesa, a los partners les interesa tener un empleado con esta certificación. Pero no solamente en el programa de reseller se exige, sino que sí que se exige mayores requerimientos en el programa de Service Provider. El programa de Service Provider, a diferencia del programa
de, de reseller acredita a los partners para poder realizar los servicios en nombre de Nutanix. Es decir, un servicio propuesto por Nutanix lo puede realizar un partner de manera local. Por lo tanto, es un programa distinto, los beneficios son similares, pero los requerimientos son distintos, porque en este caso los requerimientos para la parte técnica son algo mayores. ¿Vale? Para hacer servicios de Nutanix y llegar a nivel champion se necesita 4 personas certificadas con el NCP, 2 personas certificadas con el NCS Core y una sola persona certificada con el NCS Core. Como veis, el requerimiento de NCS Core es el mismo, es 1 para llegar al champion y no se exige en los demás. Así que con una persona que haga esta certificación con partner sería suficiente para cualquiera de los programas. El prerequisito de tener el NCP es exactamente el mismo, porque es a nivel de certificaciones. ¿Cuál es la competencia que nos va a dar la certificación NCS Core? Pues dentro del programa de servicios se ha establecido unas formaciones, que no certificaciones, sino formaciones, para ir obteniendo diferentes competencias para llegar a poder administrar todo lo que se puede hacer con Nutanix. Se establecen 3 niveles y un inicio básico, que sería la gestión mínima del clúster, el hacer el deploy del clúster, gestionar Acropolis, AHV y Prims. A partir de ahí, pues hay automatización, hay bases de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues hay un portfolio de cursos para acreditar esas competencias, pero y de certificaciones para acreditar esas competencias, pero la certificación única que necesitamos para los programas de canal es la que aparece al principio del bloque. Es el NCS Core. No es el professional, ni el del Linux Computing, ni el de automatización. Es este. Esto lo destaco y os dejo el acceso a este programa de certificaciones de servicios porque es interesante. Si queréis saber cómo funciona algo, estas certificaciones explican muy bien cómo se administra esa parte. Queremos saber cómo se gestionan proyectos dentro de Nutanix. En estas certificaciones el acceso a los cursos es libre, se puede revisar y ahí te indican cómo trabajar con esas funcionalidades. Que queremos ver la parte de análisis de Files también, aquí lo podemos ver. De todo, realmente de todo. Por lo tanto, es muy, muy interesante. Y también es interesante porque cuando vayamos a Nutanix University a hacer la certificación y el curso para hacer la certificación, pues vamos a encontrar un escándalo de certificaciones distintas y de cursos que podemos hacer. Y va a ser complejo identificar cuál es el circulito del color oportuno para realizarlo. Por eso he marcado exactamente cuál es el que corresponde para que no haya error al seleccionarlo. 3 opciones para preparar el examen de certificación, a cada cual completa de diferente manera. La más completa sería el instructor LED, la cual en principio no tiene coste y se hace online en el portal de Nutanix University. Simplemente hay que ir a la parte de certificaciones, Nutanix Service Academy y seleccionar Instructor LED Training. Se abrirá esta página que estáis viendo o directamente con el enlace que os he dejado abajo iréis a esta página. Hay 3 localizaciones, bueno, hay 2 localizaciones, Américas y EMEA, pero creo que también debería haber Pacífico, no sé por qué en esta captura no me aparece. Tendríamos que seleccionar EMEA y elegir una fecha en la que realizar la formación. ¿Vale? ¿Qué sería esto? Este curso es, digamos, online pero presencial, es decir, son una fecha concreta. Y son 2 días de duración. Durante este curso de 2 días de duración, bueno, digamos que es como un workshop, ¿no? Es un bootcamp, ¿no? En el cual se dan unos contenidos, unas guías, se revisan las guías de administración y se pasan por diferentes puntos para que quede claro cuáles son las competencias que tenemos que tener en cada uno de los servicios. Pero realmente las prácticas son mínimas, a pesar de que hay mucho como práctica, eh, no se revisa todo lo que se puede hacer durante un deploy del clúster, pero sí en gran medida y sobre todo lo que nos van a preguntar durante el examen.
Entonces está distribuido en dos partes, unos módulos de formación, de teoría, y unos módulos prácticos. En la parte de teoría tenemos 3 módulos y en la parte de práctica 2 módulos. La teoría empezaría con la definición de cuáles son los servicios del deploy y el conocimiento básico del hardware y de qué es lo que nos vamos a encontrar a la hora de hacer un deploy del clúster. Porque no es lo mismo hacerlo con un hardware, con otro hardware, y son conocimientos básicos. El módulo 1 son conocimientos básicos de no cómo hacer un deploy, sino más bien de un pre-site antes de hacer el deploy. El módulo 2 es para hacer el deploy directamente del clúster. Nos van a enseñar cuáles son las opciones que tenemos de configuración durante ese deploy y cuáles son los kits que nos van a ayudar a documentar el pre-work, el deploy y la documentación final que se va a presentar. Además, aquí nos van a enseñar cómo se utiliza la herramienta Foundation. Y en el módulo 3 hay una combinación, digamos, de conocimiento que se va a utilizar principalmente en el deploy y en la documentación, pero también en cierta medida en el pre-work, ¿no? En las configuraciones y consideraciones previas que tenemos que tener en cuenta para el proyecto, como son las best practice, que las utilizaremos al hacer el deploy, pero que tenemos que tener en cuenta antes de hacer el deploy, ¿vale? Por lo tanto, en este curso no nos van a preguntar qué es lo que se adapta a un caso de uso del cliente, sino qué configuración tenemos que hacer dentro de Nutanix para que se adapte a ese caso de uso del cliente. Nos van a preguntar por contingencia. Oye, el cliente tiene esto en el CPD y tenemos que instalar este clúster. ¿Qué problema nos encontramos? Cosas así nos van a preguntar. ¿Vale? ¿Y aquí qué se va a analizar? Pues las best practice dentro de networking, pero esas best practice de networking van a ser 100% de AHV, por lo tanto la parte de networking de AHV es muy interesante revisarla. Nos van a preguntar por las diferencias entre los deploy de vSphere y de Hyper-V, sobre el deploy del Prince Central, pero no sobre cómo hacer cosas dentro de Prince Central, y es mínimo la información que viene de esa parte. Cómo establecer la configuración y validarla, que simplemente es hacer los checks y documentar. Y pasos finales, que sería transferencia de conocimiento una vez hecho el deploy, que eso es la documentación final realmente. Y tipos de despliegue específicos para funcionalidades y casos de uso concreto, que sería la parte de files, volumes y objetos. Pero realmente es que casi no preguntan, no recuerdo preguntas de estas opciones. Y luego los laboratorios asociados a todo esto que hemos visto, ¿vale? 2 días, ¿vale? 8 horas cada día sería la duración de ese curso. Si no hacemos ese curso, tenemos la opción de hacer el plan de aprendizaje dentro de Nutanix University, que todos esos contenidos se pueden hacer dentro de Nutanix University. Y los laboratorios los vemos como vídeos. Os he dejado aquí el enlace al plan de aprendizaje, donde podéis completar esa formación que os da el instructor LED. Y por último, también tenemos otro punto donde realizar la capacitación previa a hacer el examen, que es en Partner Support Central. Partner Support Central ha establecido un portal de capacitación para los partners, en los cuales, aparte de otras sesiones de Sizer, de caso de uso, de Best Practice, de Test Refresh, están las sesiones para preparar las certificaciones. Es algo similar a lo que estamos haciendo hoy, pero bastante más amplio. No es un bootcamp de 2 días, pero sí que es una sesión de 2-3 horas o una mañana para esta certificación. Por lo tanto, ahí también podéis hacer las certificaciones. No es ad hoc, es decir, no puedes seleccionar una sesión o pedir una sesión específica, sino que es por agenda. Hay unas sesiones agendadas, unas veces hay sesiones para las certificaciones, otras veces no, y las hay en diferentes idiomas. Por lo tanto, voy a quitarlo aquí, os voy a mostrar. Por lo tanto, si vamos al PSC, este sería el enlace que yo os he dejado.
Aquí lo tenemos. Pues aquí podemos ver que hay diferentes opciones. Si, por ejemplo, queremos contenido en castellano, pues aquí tenemos algo en castellano. Aquí también publican algunas de mis sesiones. Si queremos contenido en inglés, ahí tenemos el contenido en inglés. Y da la casualidad que no hay ningún workshop de NCS Core en estos dos idiomas. Entonces, ponemos todos los lenguajes, buscamos NCS. Pues mira, aquí hay uno, pero bueno, este es en alemán. Vale, no, hasta que no existe un contenido, pues no nos podemos registrar en él. En algunos casos, dependiendo del curso, son gratuitos y en otros son de pago. En este caso, pues esto es de la competencia, pero esto no tendría coste, por lo menos aquí no aparece que tuviese coste. ¿Vale? Bueno, pues quitamos de aquí. Vamos a poner el ejemplo de un Tech Refresh de Nutanix, como veis, pues todos estos cursos que publican en este portal, pues no tienen coste, simplemente es apuntarse y un instructor ese día pues hará las sesiones en remoto. Cuando hay eventos presenciales, en algunas ocasiones también aparece. Perfecto, pues ya hemos visto el Partner Support Center. Vamos a volver a la presentación y seguimos por aquí. ¿Qué nos vamos a encontrar el día del examen? Ok, ya hemos hecho alguno de los cursos. No quiere decir que tengáis que hacer el instructor LED, muchas veces no es necesario. Si ya tenéis práctica con instalaciones de clases de Nutanix, quizás incluso sobre, porque los contenidos van a ser sencillos, pero hay que quizás afianzar algo más de información sobre cuáles son las preguntas que nos van a aparecer. Eso sí que es interesante. ¿Qué nos vamos a encontrar durante el día del examen? Pues una vez completados los cursos, pues tendríamos que agendar el examen. El examen se agenda exactamente igual que todos los demás. Vamos a Nutanix University, menú hamburguesa, bajamos a Take an Exam y agendamos el examen en PSI. El examen tiene un coste de $199, pero mediante vouchers se puede reducir. En ocasiones hay vouchers de descuento del 50%, o podemos hablar con Nutanix para ver lo que tenemos disponible en cada momento. 75 preguntas, 120 minutos, un score de 300 puntos con preguntas con respuesta múltiple. En este caso, después de haber revisado las preguntas y haber hecho el examen en varias ocasiones, hay menos preguntas múltiples que en otros exámenes. Por lo tanto, está mejor repartido el peso de cada una de las preguntas. A nivel de cuánto cuesta, es esos $199 por cada uno de los intentos, 3 intentos, una semana entre cada uno de los intentos. Si a los 3 intentos no se ha superado el examen, se habla con Nutanix para que nos vuelvan a dar acceso a realizar el examen de certificación. También lo podemos agendar directamente desde el ciclo formativo, yendo a la última parte y dando a agendar el examen. Ahí nos llevaría al portal PSI. En PSI buscamos el que corresponda. En este caso, bueno, la imagen no es de este, pero es exactamente igual. Pero sí que, por favor, no confundáis el NCSE con el NCS. Son diferentes. Cuestan lo mismo, se agendan igual, pero son totalmente diferentes. Ponemos la fecha y cuando vamos a pagar es cuando gastamos el voucher que tengamos. Con ese voucher, en esta página de pago, al introducirlo puede hacer un descuento o se puede reducir a cero. Si se puede reducir a cero, no hace falta especificar método de pago. Si hubiera que pagar alguna parte, sí o sí hay que hacerlo mediante tarjeta de crédito, no se puede hacer de otra manera. Y eso sería lo que necesitamos para presentarnos al examen. Requisito previo, tener el NCP, NCI. ¿Existe el requisito previo? En principio no, porque sin tenerlo lo puedes hacer. ¿Vale? Que luego te mandan el certificado, no lo sabría, no se ha dado el caso, pero por lo menos para agendarlo no hay problema en agendarlo aunque no se tenga el NCP. Os comento esto porque en algunas ocasiones hay vouchers, pero si no tenemos un examen decimos, oye, no puedo agendar el examen si no tengo hecho el otro y no puedo utilizar el voucher porque lo pierdo. Pues sí, se puede utilizar el voucher para para agendar el examen, simplemente se agenda después del otro y ya está, en principio no habría problema. Y ahora vamos a los contenidos directamente. ¿Cómo he organizado los contenidos para esta sesión? Pues como es literalmente, como habéis visto en los contenidos, documentación, guías de usuario y prácticas, 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 prácticas,
pues para no poner prácticas o no tener que ir pasando por cada uno de esos contenidos porque son muy largos de mostrar, o hacer un foundation, pues, bueno, se puede hacer la preconfiguración, pero los pasos finales pues no los vamos a ver, a no sé que ponga un vídeo. Y son procedimientos que pueden tardar, pues lo que he hecho es los contenidos, ir cogiendo preguntas dentro de cada una de las partes y contestando a las preguntas y redirigiendo a donde están los contenidos en los cuales aparece la información para responder a esas preguntas. A diferencia de un NCSE Core, en el que la tabla de contenidos es infinita, aquí solamente tenemos 3 bloques de contenido: el pre-deploy, el cluster deployment y el post-deploy. Hay que hacer unas tareas previas, hay que hacer unas tareas después de hacer el deploy y hay que saber cómo hacer el deploy. Lo engloban todo en estos contenidos. Para las tareas previas hay, y para las tareas de después, hay unos Service Delivery Kits. Estos Service Delivery Kits contienen la documentación que tenemos que completar para llevar a cabo esa tarea, ¿no? Si tenemos que hacer un deploy plan, pues eso está en el pre-deploy, porque no hacemos el plan de deploy después del deploy. Claro, evidentemente, el pre-deploy es de las tareas previas. Pues esa tarea tiene un documento asociado. La información que tenemos que rellenar en ese documento es el conocimiento que necesitamos para saber hacer un deploy plan. Por lo tanto, conocer los documentos que se necesitan y qué información hay en ellos es lo que necesitamos para literalmente saber cuáles son las tareas previas y las tareas posteriores. Preguntas, directamente. Vamos a las preguntas del examen. Y sobre cada una de ellas os voy a redirigir al contenido donde están las respuestas a esas preguntas, ¿no? No hace falta que os leáis las guías de usuario enteras porque son horribles y algunas tremendamente largas y no aplican. Pero sí que hay partes de las guías que son la parte más interesante porque es donde van a estar las respuestas a las preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la ubicación de los paquetes de habilitación? De Enablement Starter Packs. Bueno, aquí lo llaman Enablement Starter Packs, pero ahora mismo se llaman Service Delivery Kits. Es el mismo. ESP, Service Delivery Kits, es el mismo paquete. Para descargar estos paquetes hay que ir a el portal de Nutanix. No están libremente, sino que si esto es un servicio que hace un partner de Nutanix, evidentemente no son de acceso libre, sino que primero hay que ser partners de Nutanix, acceder al portal correspondiente y descargar los kits para realizar estos servicios. ¿Dónde están? Pues en nutanix.com/services. No, porque no existe ese portal. Nutanix Support Portal es el portal de soporte. Hasta donde yo sé, los Service Delivery Kits no están en ese portal, pero sí que hay tal cantidad de documentación en el Support Portal que quizás esté. Nutanix Next Forum, pues es un foro en abierto donde poder consultar dudas, preguntas y no nos van a proporcionar este tipo de recursos. Por lo tanto, el sitio donde vamos a tener los contenidos es Partner Portal. Esto no es intuitivo porque podemos pensar que Partner Portal es simplemente para documentación, para ventas, pero aquí están esos Service Delivery Kits. ¿Vale? Os he dejado el enlace para que podáis acceder a ellos. Luego pasaremos por ellos, pero ¿cuáles son? Porque hay infinidad de Service Delivery Kits. ¿Cuáles son los importantes? Bueno, ¿cuáles son sobre los cuales van a preguntar? Realmente todos son muy parecidos porque es el mismo tipo de documento, pero en unos documentos para un caso de uso van a pedir una información, en otros otra. Voy a abrir el navegador, aquí, y aquí tengo abiertas las ventanas. Bueno, se me han ido.
Y si ponemos esto, Service Delivery. Uy, eso lo he puesto mal. ¿Vale? Service Delivery Kit, HCI, Design Workshop, Disaster, HCI, Cluster Deployment. Pues es este. Este es el del deployment. Sobre este es sobre el que nos van a preguntar. Si descargamos el paquete, nos descargamos un zip con todos los documentos internos. Yo lo tengo descargado por aquí. Vale, sería este, el de deployment. ¿Cuáles son los otros dos importantes? El fit check y el as build, que uno establece los checks, las preconfiguraciones que tenemos que hacer durante el deployment. Este establece toda la documentación final que tenemos que hacer después del deployment y este es donde documentamos pues el deployment plan, etcétera, etcétera. Entonces, este sería uno, el otro sería fit check. Fit check, nos aparecerán varios. Entonces, este sería el principal, Service Delivery Nutanix Service Fit Check. Si nos vamos a este es para automatización, este también es para automatización. Bueno, pues el que nos interesa sería este. Y el último, ponemos más build, creo que está bien escrito. No, lo he escrito bien, luego fallo aquí. Build. Build. Vale, aquí los tenemos. ¿Vale? Para Windows y para Mac. ¿Vale? Cualquiera de los dos nos serviría. Y como veis, se descargan desde aquí. Si lo buscamos en otro sitio, no los podemos descargar. ¿Cómo se accede al portal? Partner Portal. Aquí está. Y dentro de Partner Portal nos vamos a Content. Esto es los contenidos. Los podemos buscar directamente por la lupa o ir a cualquiera de las acciones. En la parte de abajo hay un banner en el que te lleva a esta página de contenido. Perfecto, pues esta pregunta era una de las más relevantes porque en principio, bueno, tampoco soy incapaz de tomar la presa. Aquí está. Es fácil de contestar, pero si no se ha pasado nunca a descargar esos delivery kits, pues habría dudas entre Support Portal y Partner Portal. Es lógico, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué dos componentes deben identificarse para validar que se cumplen los requisitos de compatibilidad de software para la instalación de un clúster de Nutanix? Vale. Se cumplen los requisitos de compatibilidad de software. Pues cuando hacemos el deploy del clúster, tenemos que especificar dentro del Foundation, si habéis hecho algún deploy, pues cuál es el software que vamos a implantar. En los prerequisitos se suele hacer una elección de cuáles son los sistemas y se establecen cuáles son las versiones que van a soportar los nodos que se van a utilizar. Simplemente hay que ir a la matriz de compatibilidad del hardware y para un hardware en concreto te van a decir la versión límite que se puede utilizar del software de Nutanix. ¿Cuáles son esos software de Nutanix que vienen documentados y que luego durante el Foundation vamos a tener que especificar? Bueno, en algunos casos los especificamos, en otros no, porque usamos lo que vienen por defecto. Pero sí que hay que ponerlos, ¿no? Hay que elegirlos. Dejándolo automático o eligiendo unos en concreto. Pues son Acropolis y el hipervisor. Cuando hacemos el deploy no decimos qué sistema huésped vamos a poner, ni decimos qué firmware va a tener los discos ni los nodos. Por lo tanto, lo que tenemos que revisar en una matriz de compatibilidad es el software que vamos a instalar, que sería AOS y el hipervisor. Esta es un poco confusa porque nos mete en la coletilla de storage container aquí y nos viene a decir que cuál es la cantidad mínima de nodos que se necesitan, necesarios para poner el RF3 en un clúster. Bueno, en un clúster no, en un contenedor de almacenamiento. Bueno,
pues el contenedor de almacenamiento es una partición lógica del espacio, pero para poder poner el RF3 físicamente necesitamos 5 hosts, sí o sí. ¿Vale? Por lo tanto, a pesar de que nos digan aquí que vamos a poner RF3 y que lo podamos indicar en el RF3, si no se cumple con las condiciones del clúster para tener RF3, pues no nos va a valer. Así que el mínimo de nodos que tenemos que poner es de 5. ¿Dónde ver el mínimo de nodos? Pues es algo complejo realmente, porque no hay ninguna guía en la que te diga si pones RF3 pones 5 nodos, pero tendríamos que revisar dentro de la guía de Acropolis, en la parte de no de data protection, sino de resiliencia. Ahí nos indican los tipos de fallo que puede asumir un clúster. Entonces hay tipo de fallo de disco, tipo de fallo de nodo, y en el tipo de fallo de nodo nos viene indicado que según los niveles de resiliencia que se hayan puesto, se puede asumir el fallo de uno o de dos nodos sin pérdida de datos. ¿Vale? Entonces, el número de nodos correcto es de 5. También viene indicado en otra tabla, que es la de erasure coding, que dependiendo del tipo de erasure coding que estemos utilizando, pues se van a exigir más o menos nodos. Ahí también viene documentado. Pero no hay una línea específica que realmente haga una referencia. Bueno, y vamos complicando un poquito más las preguntas. Todo esto sigue siendo la parte de pre-deploy. ¿Vale? He puesto 5 preguntas de cada uno de los bloques. ¿Por qué? Porque tenemos que contemplar cosas antes de hacer la instalación. Todo lo que tenemos que contemplar antes de hacer la instalación es aquello que nos puede ocasionar un problema durante la instalación. ¿Qué nos puede ocasionar problemas? Pues como habéis visto, no haber documentado bien el previo, no tener los documentos reglados según lo pide Nutanix, conocer las compatibilidades con el software que vamos a instalar, y ahora aquí nos viene una pregunta en las que nos ponen pues un caso de uso y ver cuáles son los posibles puntos de fallo que se pueden detectar en unas tareas previas al deployment. Y en este caso nos dicen que un cliente tiene dos chasis NX 3460 G6 y un consultor se encuentra con lo siguiente: un rack con un total de 5 US disponibles, dos switches Tor con 14 puertos disponibles en total, porque había 7 en cada uno, entiendo, 6 PDUs duales disponibles, ¿vale? Entonces nos dice la infraestructura vacante que tiene en un rack y en la parte de Physical Networking, y nos dice un modelo de hardware. Simplemente nos dicen el modelo de hardware. Y lo que nos preguntan es ¿qué evitará, qué, qué, qué puede prevenir que el consultor instale correctamente? No, no entiendo bien la pregunta. ¿Qué tiene que prevenir el consultor para instalar correctamente el clúster? ¿No? ¿Qué tiene que tener en cuenta el consultor para instalar correctamente el clúster? Nos da varias respuestas, que nos dice que hay insuficientes localizaciones de alimentación y que no hay espacio para continuar creciendo en el clúster, insuficiente network ports, insuficientes puntos de alimentación, insuficientes network ports, y no hay espacio en el clúster para seguir creciendo, insuficiente rack space para la instalación, insuficientes sockets para la alimentación. Bueno, pues vamos a analizar. Uno de los puntos principales que hay en el curso de formación, en el Instructor LED, el segundo punto, es conocer el hardware. En ese punto se hace una breve revisión de las características de las plataformas de hardware. Por defecto, cualquier fabricante de hardware nos va a dar unos mínimos en los nodos, en el hardware, para que funcionen de manera correcta. Esos mínimos es que tengan 2 interfaces redundadas, bien puede ser en placa o bien puede ser en PCI Express,
y una IPMI. Vale. La IPMI ni siquiera es necesario utilizarla porque suele haber una IPMI compartida. Por lo tanto, esa MAC a la que se accede a la IPMI suele estar publicada también por uno de los puertos de producción, bien en placa o bien en las nuevas generaciones, en los nodos N, en PCI Express también asume esas competencias. Por lo tanto, si nosotros vamos a instalar un nodo NX 3460G6, nos encontraremos que ese nodo tiene mínimo esa configuración. Como no nos dice cuál es la configuración mínima que tiene, cuál es la configuración que se va a utilizar, asumimos que es la mínima. Conociendo el chasis, este es un NX 3460G6. Ese SKU, los números nos indican cuál es la configuración que tiene ese chasis. Son dos chasis que cada uno tiene 4 nodos. Es un chasis NX, que es de Nutanix, de la serie 3000, y el segundo número, el 4, indica que cada chasis lleva instalado 4 nodos internos. Para los que tenéis conocimiento de HP, esto es como un Apollo 170R, que lleva 4 nodos. Es el mismo factor de forma. Entonces, son dos fuentes de alimentación, 4 nodos dentro de ese chasis. Son dos chasis. Por lo tanto, vemos que tenemos 4 fuentes de alimentación, 2 por chasis, más 8 hosts. Esos 8 hosts necesitarán mínimos 2 interfaces cada uno. 2 interfaces cada uno por 8, 16. Switches, 14 interfaces. Pues ya está. 8 nodos, 2 interfaces por nodo, 16. No hay puertos suficientes. Por lo tanto, dentro de las preguntas, dentro de las respuestas, perdón, insuficientes sockets de alimentación. 4 fuentes de alimentación, hay 6 sockets, ¿no? 6, hay sockets, duales, hay 12. Sin problema, hay suficientes. Pues todas las que dice que no hay fuentes de alimentación, puntos de alimentación suficientes, nos sobran. Pues la B nos sobra. Y la D nos sobra. Y la A también nos sobra, ¿vale? Porque todas esas dicen que no hay fuentes de alimentación. Pues ya por exclusión nos queda esta, pero es que no solo por exclusión, es que solo tiene 14 puertos y necesitamos 16. Mínimo, mínimo, minimísimo 16. ¿Vale? Recomendables 16 más 8 puertos más para las IPMIs. ¿Vale? Por lo tanto, eso es lo que tiene que vigilar. En este pre-deployment, el consultant pues tendrá que decir, oye, estos switches pues no te sirven porque tienes que cambiar la configuración de los switches porque estos switches no tienen boca suficiente. ¿Dónde ver las configuraciones del hardware? Pues no nos van a preguntar en este examen por hardware de terceros. No nos van a preguntar por HP, ni por Dell, ni por Lenovo, pero sí nos van a preguntar por hardware de NX. ¿Vale? Por lo tanto, yendo a la guía de SpecSheet, hay un resumen de cada modelo de lo que lleva como posibilidades de configuraciones cada uno de los modelos. Esta es la que he marcado yo como correcto. Estas respuestas las he marcado yo como correctas, teniendo en cuenta que hay un análisis de por qué son correctas. ¿Vale? Seguimos con la parte de pre-deployment. Aquí nos indican, un consultor está planificando la instalación de un nuevo clúster y necesita localizar los puertos IPMI compartidos para los nodos específicos que ha comprado el cliente. Bueno, pues necesita saber dónde están los puertos IPMI. ¿Qué documento identifica el puerto en la documentación del portal de soporte? Vale, pues esta pregunta tiene un poco de trampa porque en las tareas de pre-deployment hay que identificar cuál es el hardware que se va a instalar e identificar las características de ese hardware que se va a instalar. Igual que la matriz de compatibilidad para saber qué software es compatible con ese hardware que se va a instalar y verificar que es compatible. Pues también hay que documentar cuáles son esas interfaces que lleva ese hardware, cuáles se van a utilizar, cómo se van a instalar y la configuración que llevará. Pero aquí no nos pregunta por esa documentación que ya hemos rellenado en la tarea de pre-deployment, sino dónde vamos a encontrar la información para rellenar esa documentación. ¿Dónde encontramos la información? Pues es un poco confuso porque actualmente nosotros buscaríamos esa información en el spec sheet del modelo, porque Nutanix ahora ya ha publicado los spec sheet del modelo. Pero como el spec sheet del modelo no está como una de las opciones dentro de las respuestas,
Esta información también aparece en el Hardware Replacement Documentation. En Software Documentation, pues no, porque nos están preguntando por características del hardware. Solution Documentation no es un tipo de solución, no es un caso de uso tampoco. Base de conocimiento, puede ser que incluso podamos encontrar en la base de conocimiento, pero la base de conocimiento son casos específicos que han surgido y que se documentan, pero no es referencias exactas de cada uno de los modelos disponibles a la venta. Por lo tanto, lo tendríamos que buscar en Hardware Replacement Documentation. Igual, como habéis visto, yo os voy dejando un acceso directo en cada una de las preguntas a la documentación donde está la respuesta. Las preguntas que he cogido también están seleccionadas de los documentos más relevantes y de preguntas que he visto que aparecen varias veces. Es decir, cuando he repetido los exámenes hay preguntas que se me han repetido siempre, como por ejemplo puede ser esta. Decimos, bueno, ¿y esta pregunta dónde aparece? Pues no aparece en ningún sitio específico, pero se hace referencia a ella en diferentes guías en las que se analiza cómo funcionan las CVMs. ¿Qué red está reservada para la conectividad interna dentro de un cluster de Nutanix? Pues hay unos prerequisitos documentados en la guía de instalación de Nutanix, en las cuales dice que no se puede utilizar una subred porque está reservada. Y motivo, pues no lo sé. Pues porque es esa, porque han decidido que es esa. Pero principalmente es porque muchos fabricantes utilizan la misma para esto, ¿no? Entonces la que está reservada es la 192, 168.5.0 máscara 24. Esto está documentado desde la versión de Foundation 4.1, creo recordar, ¿vale? La que yo os dejo aquí es la 4.5. Más cosas. Bueno, he cambiado de sección, no me he dado cuenta, disculpadme. Esta parte, pues por ejemplo, no hay que documentarla en el pre-work. No hay que decir cuál es la IP reservada internamente, porque no es algo que afecte al pre-work. Pero sí que es algo que tenemos que tener en cuenta durante el deployment, porque cuando vayamos a asignar las IPs, pues tenemos que saber que durante el deployment esta no la podemos coger. ¿Qué pasaría si la ponemos? Nada, porque nos va a decir el Foundation que está mal. Va a decir, está reservada. Vale, siguiente pregunta. ¿Qué nos podemos encontrar durante el deployment? Pues que tenemos que utilizar la herramienta oportuna. No todos los deployments se pueden hacer con la misma herramienta. ¿Por qué? Porque hay herramientas de Foundation que tienen más competencias que otras. Bueno, competencias. No son personas, pero es lo mismo. Unas pueden hacer más cosas que otras. Hay principalmente dos tipos de Foundation, el Foundation Virtual Machine y el Applet, para poder ejecutarlo en una instalación. Y luego también se puede utilizar el Foundation desde las CVMs. Cada uno puede hacer unas o otras cosas. Creo que lo he puesto en la guía siguiente. Y va a haber varias preguntas durante el examen en el que vamos a tener que decidir entre diferentes opciones cuál es la correcta para hacer el deploy. En este caso nos dice, un consultor está instalando Nutanix AOS en Cisco UCS. ¿Qué método se debe utilizar para instalar AOS en esta plataforma de hardware de UCS? Pues bueno, no hace falta que yo sepa cuál es la configuración de los nodos de Cisco, pero sí que dentro del portfolio de fabricantes de terceros hay diferentes modelos de preconfiguración de ese servidor cuando lo compramos. Si yo compro un nodo de Nutanix, NX viene preconfigurado de fábrica, vienen preplataformados. Con unas versiones base y a partir de ahí podemos hacer el deploy con las versiones bases que tiene, los nodos están preparados para el autodescubrimiento y todo viene perfecto. Pero ¿qué pasa cuando compro Cisco? Pues que Cisco no viene plataformado, no se pueden autodescubrir. Entonces hay que hacer un deploy diferente y la herramienta de deploy que tenemos que utilizar tiene que tener esa opción de hacer el plataformado. No todas las versiones de Foundation tienen esa opción. Entonces, ¿qué tenemos que conocer aquí? ¿Qué versión de Foundation nos permite hacer el plataformado y qué fabricantes proporcionan los nodos plataformados y sin plataformar? Por ejemplo, HP ya los proporciona plataformados, pero inicialmente los
proporcionaba no plataformados. En este examen no hay preguntas de HP, pero esta sí que existe. Lenovo tiene la opción de que te los dé plataformados o no plataformados, dependiendo del modelo que vayas a comprar. Si coges un modelo que termina en 1, está sin plataformas, y coges un modelo que termina en 0, está plataformado. Los fabricantes son así, entonces hay que ver cada uno de ellos. ¿Cómo verlo? Pues si nos vamos a la parte de Platform Spec Sheet, viene indicado. ¿Vale? Nosotros vamos aquí, voy a abrir nuevamente la guía, abro una nueva pestaña, Nutanix Hardware. En esta guía de Nutanix Hardware nos indica, uy, ya no lo indica. Sí, sí lo indica. ¿Veis que aquí viene indicado que Factory Installed Software viene plataformado de fábrica? Vale, si nosotros cogemos aquí están Ciscos. Ah, bueno, pues vamos a sacar uno que no esté plataformado. Vale. HP ya solo se vende los DX, pero en el portfolio siguen existiendo algunos DLs. ¿Vale? Entonces, los que vienen por matriz de compatibilidad no vienen plataformados porque estamos comprando un servidor al uso. Pero si compramos un DX que ya viene plataformado porque es un producto específico para Nutanix, pues sí viene con software. Y aquí pues podéis ver que hay fabricantes de hardware que están plataformados, otros que no. Vale, si pongo Lenovo, supongo que Lenovo no sé si me lo dirá igual, porque aquí cada fabricante es un mundo. ¿Veis? En el logo pasa lo mismo. Los que terminan en 0, plataformados. Los que terminan en 1, no plataformados. ¿Vale? Y ahí es donde se ve. Regresamos a la presentación. Si soy capaz. Vale. ¿Y qué versión de Foundation te permite plataformarlo? La Foundation Virtual Machine. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el applet no te lo permite. Foundation Central. No. Foundation Central es el servicio que nos permite hacer preconfiguraciones de Foundation, pero no hace el servicio. Y Foundation as a Service no sé lo que es. Eso no existe. Por lo tanto, la respuesta correcta sería Foundation. Luego pongo una captura de la guía, que simplemente con esa captura ya se ve cuáles son las competencias que tiene cada una de las versiones. Otra pregunta similar. ¿Un consultor está instalando Nutanix Apps? Es la misma que he hecho. Aquí. Esta. ¿Un consultor no puede instalar la virtualización en una... no puede virtualizar en su portátil? ¿Qué dos versiones de Foundation se puede utilizar para resolver el problema? Vale. Dos versiones de Foundation. El Foundation portable y el Foundation Virtual Machine es lo mismo. Realmente es una máquina virtual, solo que uno es un portable y el otro es la Virtual Machine completa y necesitas el virtualizador. Y el applet se instala directamente sobre el sistema operativo USB. Por lo tanto, si no podemos virtualizar, no podemos coger Foundation en modalidad Virtual Machine y Foundation Central pues no aplica porque no es un método de deploy. Por tanto, por exclusión, los dos que se pueden utilizar sería el Foundation Applet y el Foundation Portable, porque ya viene todo incluido, no necesitas la parte de virtualización. En esta guía podéis ver la matriz de compatibilidad de ese Foundation. Un constructor está en un sitio y necesita iniciar un Foundation Virtual Machine para obtener plataforma, para obtener imágenes de hardware de Nutanix. Bueno, para plataformar el hardware de Nutanix, porque aquí la traducción tiene que ser un poco compleja eso de imaginar. El consultor decide utilizar un método diferente, suponiendo que los nodos puedan ser serán descubiertos. ¿Qué método básico debería seleccionar el consultor? Pues si la Foundation Virtual Machine no se inicia y tenemos que utilizar un método diferente, pues usar IPMIs no es un método, usar MAX no es un método.
tanto los dos métodos que existen en esta pregunta, pues esta es muy fácil de contestar. Sería el Foundation Applet. Y aquí viene la tabla. ¿Qué es lo que se puede hacer con un Foundation o otro Foundation? Estos son los tres que existen por defecto. Esta tabla está dentro de la guía de instalación de 4.5. No, 4.5 creo que es. 4.5, sí. Y como veis, dependiendo de las condiciones que nos encontremos, que sería la columna de la izquierda, unas versiones pueden hacerlo y otras versiones no pueden hacerlo. ¿Veis? Nodos que se pueden plataformar pues con el portable se podrán algunos o no, ¿vale? Con el standalone Virtual Machine, pues se pueden todos. Por ejemplo, aquí aparece UCS, pues no aparece. Pues eso lo... Esto es a modo informativo, porque es que no lo vamos a encontrar. Si utilizamos una versión de Foundation que no lo permite, pues lo vamos a ver porque no lo va a poder hacer. Pero lo tenemos que hacer, saber qué es lo que nos vamos a encontrar, digamos, ¿no? Un consultor está utilizando un switch de un cliente para la instalación. No se pudieron descubrir los nodos, pero los puertos 10G de los hosts están todos conectados. ¿Qué está causando el problema? Bueno, pues esto es lo que pasa siempre. Vamos a un sitio, instalamos los nodos, no se descubren. Vale. Nutanix ya ha solucionado esto, pero como veis aquí en la guía, unas versiones de Foundation te permiten trabajar con IPv6, otras pueden trabajar con IPv4, pero el requerimiento para poder instalar y descubrir los nodos es que haya IPv6. Descubrirlos en automático, ¿vale? Y no se hace la instalación manual. Aquí nos dice que, que se hayan hecho pruebas de conectividad y que haya conectividad, simplemente que no se descubren, ¿vale? Entonces, dentro de las respuestas nos dicen que IPv6 no está activado, que los puertos IPMI no están conectados, que el Foundation Virtual Machine está corriendo en Windows o que los puertos de 10 gigas tienen un bond mode incorrecto, ¿vale? Bueno, pues el bond mode no tiene nada que ver, absolutamente nada, aunque estén en activo o pasivo va a funcionar, si están en activo también. Si el Foundation está ejecutándose en un Windows, tampoco tiene que ver con el descubrimiento, porque se pueden descubrir tanto desde el applet como desde el normal. Que las IPMIs no están conectadas. Bueno, si están conectados los puertos de 10 gigas, como hay una IPMI compartida, pues estaría conectada sí o sí. Por eso, por exclusión, la que tiene que ser es la que no está habilitado el IPv6. Por lo general suele ser esto, que en los switches no está habilitado el IPv6 y no se hace el autodescubrimiento. Solución, más rápido que configurar el IPv6 en los switches es hacer el deploy manual, ya está. No, ese suele ser el problema de no descubrirlos. Miramos por detrás, cogemos las MACs, ponemos las IPs y se acabó. Se hace el deploy manual. ¿Vale? Como veis, las preguntas que pueden hacerse durante el deployment son las opciones de configuración que hay durante el Foundation. Y incertidumbre que puede surgir, ¿no? ¿Por qué hay que poner una imagen de AOS? ¿Por qué hay que poner una imagen de HV? Bueno, pues esas imágenes, Foundation verifica que estén en una whitelist, que sean compatibles. ¿Nosotros lo tenemos que verificar? Sí, porque lo tenemos que documentar antes de hacer el deploy. Y en el deploy, pues hace falta que sean compatibles, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso hay que conocerlo. Y ahora vamos con las tareas posteriores al deployment. Que es donde vamos a hacer el traspaso de conocimiento y la documentación de lo que hemos hecho en el trabajo previo, en el deploy y cómo se ha cumplido con el deploy en los requerimientos que había en el trabajo previo, en las tareas previas. Si tenemos un plan de despliegue, lo hacemos según el plan, pero luego habrá contingencias que tenemos que documentar. A lo mejor no podemos poner mismas IPs o hemos tenido que hacer algunas configuraciones diferentes. Pues todo eso queda documentado. O por lo menos Nutanix quiere que se quede documentado dentro de unos documentos. Un cliente desea conocer los detalles
de las pruebas de validación de redes. ¿Dónde puede encontrar esta información? Bueno, el consultor, ¿dónde puede encontrar esta información? Pues en consultor habrá hecho un predeploy en el que se establece el plan y se dice lo que se va a poner en cada sitio. Luego, cuando se hace el deploy, no tiene por qué coincidir el resultado final con el que se ha hecho en el trabajo previo, pero hay que documentarlo. Una vez que se documenta, donde se guardan todas las configuraciones que se han establecido, es en la guía as build. Ahí es, perdón, os juraría que, bueno, pues aquí yo diría, esto lo he buscado. En el Service Delivery Kit aparece lo que está en el documento, pero aquí también debería de aparecer. A ver si me estoy confundiendo en la pregunta. Un cliente desea conocer el detalle de las pruebas de validación de redes. Pruebas de validación de redes. Vale, perdón. Me he confundido yo. No está en el ASBuild, la guía ASBuild. La guía ASBuild contiene las configuraciones. Las configuraciones. Los resultados de las pruebas está en un documento diferente, que es el test plan. El test plan se establece como tarea posterior para verificar el correcto funcionamiento del clúster. Y es una tarea que se hace después de haber puesto el clúster. Y que tiene el plan y el resultado de los tests. Por lo tanto, ahí es donde deberíamos verificarlo. Los otros son también guías que están en la documentación, pero que en principio no preguntan por ellas durante el examen. Luego pongo una tabla con los puntos necesarios que tenéis que conocer de esos documentos. El resto de documentos, que hay un montón, ni los miréis, ¿vale? Simplemente los que aparecen en el cuadro que yo os marco después. Durante las transferencias de conocimiento, el cliente pregunta dónde encontrar el detalle sobre un entorno de Nutanix, como direcciones IPs, contenedores de almacenamiento y configuración. Bueno, aquí sí que creo que es la pregunta que hemos visto anteriormente. La respuesta que hemos visto anteriormente, porque estos sí son los datos que se han configurado en el clúster. Se han hecho unas configuraciones y esas configuraciones hay que documentarlas y listarlas. Pues aquí sí es las configuraciones que se han establecido. Ese es la guía ASBuild, es el documento donde se reflejan todas las configuraciones que hemos establecido en el clúster. Y este es el resumen de la documentación, ¿vale? Los documentos que nos pueden preguntar en el examen. ¿Para qué sirven cada uno de ellos y en qué fase se suelen utilizar? ¿Vale? El test plan está en el delivery, pero el resultado del test plan se pone en el test plan. Así que una vez hecho el test plan, el resultado se pone en ese documento. Así que es una labor que digamos que está entre medias. ¿Vale? Yo me lo he organizado así para poder ponerla en un sitio, pero ese test plan pues, se iniciaría durante el despliegue o al final del despliegue. Por lo tanto, lo podéis poner en post o en delivery, donde vosotros queráis. ¿Vale? Los datasheets, cuestionario de cuáles son los requisitos que se van a hacer. Serían los más importantes del pre-delivery. Dentro del delivery, el project plan, el technical checklist leads son los más importantes, pero como veis, pues puede aparecernos preguntas sobre el test plan. ¿Qué nos vamos a encontrar en el project plan? Pues lo que dice la palabra, ¿no? Es la documentación en la que se planifican las actuaciones para hacer el deploy del clúster. Y el technical checklist es donde hemos verificado todos los checks que tenemos que cumplir para llevar a cabo el project plan. Esos realmente son los más importantes. Y luego en el post-delivery, pues la más importante sería la última, la ASBuild, la guía de ASBuild, ¿vale? Que es donde se van a reflejar, donde queda reflejado toda la configuración que hemos establecido. Si los otros documentos hacemos un servicio y los otros documentos están más o menos completos, pues es literalmente menos importante. Si no tenemos ese último documento que os he comentado de cuáles son las configuraciones que hemos establecido, es que de nada me sirven los demás documentos, ¿vale? Por lo tanto, hay documentos menos relevantes.
¿Vale? ¿Alguna pregunta más sobre el post-delivery que he visto muy importante comentar sobre ellas para poder redirigiros a la guía en concreto donde se habla de ello? Y que creo que es una carencia dentro del curso porque no se redirige a la guía de networking en el curso, no se redirige a la guía de networking de Nutanix, de HV. Y yo creo que es necesaria. ¿Por qué? Sobre todo por el tipo de terminología, cómo se administran los AppLinks, los bounds, para saber de qué nos están hablando. Por ejemplo, un consultor crea un clúster de HV y conecta las NICs, Intel, yo que sé, X55, pues esa Intel, a la al switch mediante los cables Twinax, ¿vale? Lo mismo de la tarjeta, la que sea, ¿vale? Eso yo creo que lo ponen para confundir. Las luces de actividad y conexión están verdes. El clúster no se puede comunicar a través de los puertos de 10 gigas. ¿Cuál es el primer comando que debería ejecutar el consultor para solucionar el problema? Más. Pues, ¿cuál es el primer comando que debería ejecutar el consultor? Pues aquí necesitamos conocer cómo funciona Open Virtual Switch, porque desde el clúster de Nutanix, bueno, ahora lo podemos ver, pero no vamos a verlo a ciencia cierta y tampoco es una respuesta dentro de las opciones. Por lo tanto, lo que vemos aquí son órdenes de Open Virtual Switch. Lo que necesitamos saber es información sobre las interfaces, no sobre los bits ni los applinks. Y el update applinks no va a servir para eso. Entonces, si lo que necesitamos es recopilar información de cómo están configuradas, pues la respuesta sería la primera. Todo esto aparece en la guía que os he puesto abajo. Y esta guía a la que os refiero es la misma, solo que en una parte distinta, ¿no? Porque hay contenidos dentro de la guía que son más relevantes o menos, pero los principales son los dos que pongo porque va a centrar la información donde es más relevante. Sobre todo la parte de los tipos de balanceo, que esta es una pregunta sobre ello. Después de terminar Foundation, en un clúster de HV, un consultor se está preparando para conectar la red del cliente, dado que una red del cliente con el siguiente conjunto de requisitos. ¿Vale? Entonces, pues entiendo que aquí se ha hecho un deploy y luego va a conectar la red del cliente. ¿Por qué se hace el deploy sin utilizar la red del cliente? Bueno, en algunos casos se hace así, por diferentes motivos. La cuestión es que tenemos que contemplar los siguientes requerimientos. Todo el tráfico de red, los enlaces tiene que estar en modo trunk y etiquetado. El cliente está usando LACP y no se va a utilizar la VLAN nativa. Vale, ok. Pues de aquí, ¿qué sabemos, no? Bueno, aquí pone, ¿qué conjunto de comandos debe utilizar el consultor para garantizar la conectividad del clúster en el equipo del cliente? Bueno, pues teniendo en cuenta estos requisitos, pues me voy a ir directamente al último. La VLAN nativa de Nutanix es la 0. Pues teniendo en cuenta que no se va a utilizar, pues ya vamos a quitar 3 de las opciones. Directamente nos va a quedar una, pero bueno, vemos las siguientes connotaciones, que también nos van a ayudar a identificar la pregunta. Aquí sobre todo por el tipo de balanceo, ¿vale? El cliente va a utilizar LACP. Si va a utilizar LACP, es un balanceo tipo activo-activo. Y dentro del tipo activo-activo utiliza protocolo TCP, ¿vale? Por lo tanto, si fuera solamente activo-activo, sería SLB, pero como es activo-activo con el puerto, es decir, con identificación, pues es con TCP. En consecuencia, de todas las preguntas, solamente hay dos que dicen que se va a establecer
el Bound Mode Balance TCP, que sería el que se necesita para el EACP, y dentro de esas dos, solamente una está configurada en una VLAN que no es la nativa, pues ya tenemos la respuesta, ¿vale? La correcta sería pues la A. Y debajo os he dejado documentado esta parte de la guía de administración, ¿vale? Voy a seguir un momento para mostraros en esa guía de networking, ¿vale? Pues como veis aquí, esta es la Nutanix AHV Networking, y es muy importante porque al final todo esto lo solemos utilizar para acondicionar el deploy del clúster en las tareas posteriores a las configuraciones de red que tenga el cliente. Entonces los balanceos de los puertos, pues es importante conocerlos. La manera de balancear el tráfico de los puertos es importante conocerlos. Este es el por defecto, Active Backup. Este es el activo-activo, sin identificación, es decir, que las máquinas pasan por uno o por otro bajo criterio, disponibilidad, pero se utilizan los dos. Aquí se utiliza la mitad del canuto, porque solamente se utiliza una interfaz física, y aquí se utiliza el canuto completo. Y la última, pues sería LACP con balanceo TCP. Pues aquí, pues balanceamos, pero balanceamos en función del puerto. Pues entonces, como el cliente en esa pregunta decía que va a utilizar el ACP, pues protocolo TCP. Pues entonces este es la respuesta correcta, ¿vale? Y la guía es fácil, ¿vale? Porque los conceptos vienen como en imágenes y se pueden entender bastante bien, pero no os aburráis leyéndola porque son infinidad de páginas, como 400 y pico páginas, así que no es necesario darse la guía, pero sí algunos conceptos básicos, ¿vale? Volvemos a la presentación. Y ya vamos a terminar por aquí. Como ya no tengo más preguntas, como veis, si habéis tenido que hacer un deploy del clúster, las preguntas, muchas no las vamos a saber contestar porque habitualmente se utiliza la herramienta más completa para hacer el deploy y entonces no nos enfrentamos nunca a las contingencias que nos pueden surgir con otras herramientas. Pues hay que conocer esa documentación, es muy importante. La parte de networking, casi seguro que habéis pasado por las diferentes opciones, las configuraciones que hayáis hecho. Ahora es mucho más fácil porque ahora se hace incluso desde la consola de Prims, no hace falta hacerlo por Virtual Switch. Pero es importante que conozcáis que hay cosas que no os habréis encontrado nunca durante el deploy o que no nos interesa conocerlas porque directamente la herramienta de deploy nos va a informar de si hay algo que está mal. Entonces, es lo que conviene revisar en la documentación y es muy recomendable hacer los cursos previos a hacer el examen, ¿vale? Por haber estado instalando 2 o 3 clases de Nutanix no vamos a tener realmente las competencias para saber todo esto. ¿Cuáles son las guías que se recomiendan durante el curso para que podáis tener las competencias? La guía de montaje en el rack no es interesante, no preguntan nada durante el curso de esto. Cluster Deployment Datasheet, tampoco la veo relevante, alguna cosa hay, pero no es relevante. La que sí es relevante, la guía de instalación. Esa sí es relevante. Ahí vienen infinidad de preguntas que nos aparecen en el examen. Luego nos dicen que revisemos la base de conocimiento, tampoco es relevante. Sí que es relevante saber para qué sirve la base de conocimiento y qué información podemos encontrar allí. Sí que diría que es más relevante la parte de matriz de compatibilidad, casi más que las best practice, ¿vale? Porque literalmente las best practice en este curso es seguir la documentación de Nutanix. Al seguir la documentación de Nutanix, pues nos ajustamos a las best practice. Hay que rellenar esos documentos que nos van guiando como en un plan de deploy. ¿Dónde van a estar los documentos? Pues los documentos van a estar en el portal que os he comentado antes. Y poco más, no hay más documentos, ¿vale? A esos documentos que dicen en el curso, yo añado la parte de AHV, porque como veis, a pesar de que no lo recomiendan, es necesario tener ese conocimiento. No por hacer el Foundation, ya sabemos Open Virtual Switch, ¿vale? Por lo tanto, es importante que añadáis esa guía a la base de conocimientos para preparar el examen.